Este proyecto es financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Los Ríos. San José de Alcudia presenta Planeta en Crisis. En lugares como estos podemos encontrar una gran cantidad de especies y biodiversidad. Estamos hablando tanto de flora como de fauna. En un bello lugar como es el Río Bueno, podemos encontrar hermosas especies que cohabitan y existen en este precioso lugar. El programa del día de hoy lo enfocaremos precisamente en esto, biodiversidad, la importancia que tiene que la cuidemos, que la mantengamos y que seamos responsables de nuestro entorno. Este programa está hecho para reflexionar. Bienvenidas, bienvenidos a Planeta en Crisis. El término biodiversidad refleja la cantidad, la variedad y la variabilidad de los organismos vivos. Incluye la diversidad dentro de las especies, entre especies y entre ecosistemas. El concepto también abarca la manera en que esta diversidad cambia de un lugar a otro y con el paso del tiempo. Indicadores como el número de especies en un área determinada pueden ayudar a realizar un seguimiento de determinados aspectos de la biodiversidad. Esta se encuentra en todas partes, tanto en tierra como en el agua. Incluye a todos los organismos, desde las bacterias microscópicas hasta las más complejas como plantas y animales. Los inventarios actuales de especies, aunque son útiles, siguen estando incompletos y no bastan para formarse una idea precisa de la amplitud y la distribución de todos los componentes de la biodiversidad. ¿Qué es biodiversidad? Bueno, la biodiversidad es la coexistencia de diversidad de organismos en un territorio. Y cuando hablamos de diversidad de organismos incluimos desde animales, felinos mayores, todo tipo de diversidad animal que está en ese territorio, diversidad de plantas, árboles, y también incluye ecosistemas marinos y acuáticos. O sea, no pensemos en la diversidad solamente como espacios terrestres. O sea, no. Aquí estamos en un espacio de biodiversidad. Absolutamente. Y justamente este es un muy buen espacio porque los ríos son elementos de mucha vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque los bordes, que pueden ser como atractivos para efectos turísticos, escénicos, se terminan talando los árboles. Si este río, por ejemplo, estuviera en el borde de una ladera y tú talas la ladera, estás afectando la diversidad, por un lado, y eso va a traer consecuencias directas a la población circundante del río y también de la gente que vive río abajo. Se pueden hacer cálculos aproximados del ritmo de extinción de las especies, basados en el conocimiento actual sobre la evolución de la biodiversidad en el tiempo. Los servicios de los ecosistemas son los beneficios que las personas obtienen de los mismos. La biodiversidad desempeña un papel importante en el funcionamiento de los ecosistemas y en el número de servicios que proporcionan. Entre estos se encuentra el ciclo de nutrientes y el ciclo del agua, la formación y retención del suelo, la resistencia a las especies invasoras, la polinización de las plantas, la regulación del clima, el control de las plagas y la contaminación. En el caso de los servicios de los ecosistemas, lo que importa no solo es el número de especies presentes, sino también qué especies son abundantes. Pero aquí hay un punto muy importante. ¿Por qué preocupa la pérdida de biodiversidad? Ya lo hemos dicho, proporciona muchos beneficios fundamentales para el hombre. Más allá del suministro de materias primas, la pérdida de biodiversidad tiene efectos negativos sobre varios aspectos del bienestar humano, como la seguridad alimentaria, la vulnerabilidad ante desastres naturales, la seguridad energética y el acceso a agua limpia y a las materias primas. También
afecta a la salud del hombre, las relaciones sociales y la libertad de elección. La sociedad suele tener varios objetivos en conflicto, muchos de ellos dependientes de la biodiversidad. Cuando el hombre altera un ecosistema para mejorar uno de los servicios que éste proporciona, su acción suele acarrear también cambios para otros servicios del mismo ecosistema. Por ejemplo, las medidas para aumentar la producción de alimentos pueden traducirse en menos agua disponible para otros usos. Como consecuencia de dichas contrapartidas, todas negativas, muchos servicios han quedado degregados. Por ejemplo, la pesca, el suministro de agua y la protección frente a los desastres naturales. A largo plazo, el valor de los servicios perdidos puede superar con mucho los beneficios que se obtienen a corto plazo al transformar estos ecosistemas. Director, ¿de qué manera trabaja el SAC, particularmente en la región de los ríos, para el cuidado de las especies nativas, especies indómitas del territorio? Que sabemos que tenemos una vasta cantidad de especies en el territorio. ¿De qué forma el SAC opera en ese sentido? Bueno, qué importante lo que tú dices, porque nosotros siempre hemos dicho que esta región es especial. Es prácticamente ¿cómo se llama? Un parque nacional, ¿no? Tenemos mucha flora, mucha fauna, y debemos cuidarla. ¿Qué es lo que hace el SAC? Fundamentalmente el SAC en el tema de fauna nos basamos básicamente en la ley de caza, ¿no? La ley de caza fundamentalmente protege las especies autóctonas. Y en este sentido tenemos especies que no está permitido cazarlas, no está permitido, sino hay que conservarlas. Y hay otras especies que son las que se podrían cazar en ciertos momentos y con cuotas específicas, por personas autorizadas por el SAC, llámense cazadores, carnet, etc. Y también hay especies que son dañinas, que son especies básicamente introducidas, y que hacen daño al sistema natural, al sistema nuestro, ¿no? Como por ejemplo el bisón, los jabalíes, etcétera, que son especies que no son autóctonas, no son de nuestro sistema. A diferencia de los productos que se compran y se venden en los mercados, muchos de los servicios de los ecosistemas no se comercializan en estos ni tienen un precio fácil de conocer. Esto significa que los mercados financieros desconocen la importancia de la biodiversidad y los procesos naturales, en tanto que fuentes de beneficios son para el hombre. En la actualidad, se emplean nuevos métodos para valorar económicamente beneficios como las actividades recreativas, el agua potable. La degradación del ecosistema podría frenarse considerablemente e incluso invertirse si se tuviera en cuenta el valor económico total de dichos servicios a la hora de la toma de decisiones. ¿Por qué hoy día es tan importante hablar de biodiversidad? O sea, no solamente hoy día, ha sido importante toda la vida, porque en la medida que tú afectas la diversidad de un sector, estás afectando la vida de miles de especies, todas las especies que viven en ese espacio, muchas de las cuales no vemos. Por ejemplo, si tú arrojas al suelo o a un curso de agua contaminantes químicos, no te das cuenta, pero estás afectando la vida de peces, si es un curso de agua chiquitito, por ejemplo, renacuajo, poblaciones de zancudo, o sea, pueden ser millones de especies, que es lo que pasa un poco, por ejemplo, en Brasil, que tiene una diversidad gigantesca, pero con la tala irracional de árboles están afectando su diversidad a tal punto de afectar la vida de comunidades nativas que han vivido por miles de años ahí, ¿ya? Entonces, la diversidad es importante no solamente porque uno dice un sentimiento así como ecologista, protejo los árboles, afecta a todo, afecta la vida de animales grandes, pequeños y evidentemente termina afectando el desarrollo de las comunidades locales. Durante el siglo pasado, algunas personas se beneficiaron de la transformación de los ecosistemas naturales y el aumento del comercio internacional, mientras que otras sufrieron las consecuencias de la pérdida de biodiversidad y un acceso limitado a los recursos de los que dependen. Los cambios en el ecosistema están perjudicando a buena parte de los más pobres del mundo, que son los menos capaces de adaptarse a dichos cambios. Prácticamente todos los ecosistemas de la Tierra han experimentado una transformación radical, fruto de la mano del hombre.
y continúan transformándose ecosistemas para usos agrícolas, entre otros. La pérdida actual de biodiversidad y los cambios derivados en el medio ambiente se producen a una velocidad hasta ahora desconocida en la historia de la humanidad, y no hay indicios de que este proceso se esté ralentizando. Muchas poblaciones de plantas y animales han declinado en número, extensión geográfica o ambas variables. La extinción de especies forma parte del curso natural de la historia de la Tierra. Sin embargo, la actividad del hombre ha acelerado el ritmo de extinción al menos 100 veces respecto al ritmo natural. No resulta sencillo comparar diferentes indicadores de la pérdida de biodiversidad. El ritmo al que cambia un aspecto de la biodiversidad, como la pérdida de la riqueza de especies, no tiene por qué reflejar necesariamente un cambio a otra variable, como la pérdida del hábitat. El siglo XX y el siglo XXI trajo consigo un crecimiento exponencial de la población de nuestro país, y con ello también, obviamente, la ocupación de terrenos cada vez más despoblados, tanto urbanos como rurales sobre todo. Y esto evidentemente trajo consecuencias en el ecosistema. Desde el punto de vista analítico y técnico sobre este tema, ¿cómo ha sido de dañina o positiva, entre comillas, no sé si llamarlo positivo o negativo, la intervención del ser humano en la ocupación de espacios que muchas veces eran utilizados por especies autóctonas de nuestra zona? Bueno, interesante la pregunta y bien complejo, ¿no? El tema da para mucho, para mucha discusión, pero la verdad es que el hombre siempre ha intervenido en el medio ambiente. Por un lado, introducimos animales domésticos en un medio en que era más natural, más salvaje, por así decirlo, ¿no? Eso lleva a un cambio en el ecosistema, ¿no? A un migrar de especies hacia otros lugares, o a que estas especies se vayan adaptando, nuestras especies autóctonas, a la intervención humana. Por otro lado, también hay mucho cambio en el uso del suelo, ¿no es cierto? El suelo que está destinado a una cosa debido a que el progreso, ¿no es cierto? Y como tú dices, el aumento de la población y las necesidades nos han llevado a ir cambiando también un poco el uso del suelo, ¿no? Ya sea para razones productivas o de otro tipo, o de viviendas, por ejemplo. Entonces, nosotros, si bien es cierto, tenemos algunas políticas específicas y algunos criterios regionales, es bastante complejo hacer convivir ambas situaciones. Algunos aspectos de la biodiversidad o la pérdida de esta no son fáciles de medir. Por ejemplo, el hecho de que cada vez sea más frecuente encontrar una misma especie en diferentes partes del planeta, o el hecho de que la biodiversidad esté disminuyendo en su conjunto. Esta también disminuye a gran velocidad a causa de factores como el cambio climático, las especies invasoras, la sobreexplotación y la contaminación. Estos factores naturales, o en este caso también provocados por el hombre, se conocen como generadores de cambio y tienden a interactuar y potenciarse mutuamente. Aunque los cambios en la biodiversidad están vinculados de forma más evidente a generadores de cambio directos, como la pérdida de hábitat, también están relacionados con generadores indirectos, que son la causa de muchos de los cambios de los ecosistemas. Los principales generadores de cambios indirectos son la evolución de la población humana, la actividad económica, la tecnología y los factores sociopolíticos y culturales. En los últimos 50 años, diferentes generadores de cambio directo han tenido una importancia decisiva en diferentes ecosistemas. ¿Cuál fue la motivación de ustedes como empresa o tuya, en el núcleo familiar, de que hoy día tengan esta empresa? ¿Cuál fue la motivación principal? Bueno, Riego Bueno partió como un sueño de poder venirnos a traer, digamos, una oferta innovadora a un lugar que todavía tiene las posibilidades de no cometer los errores que se han cometido en otros lados de Chile y del mundo. Esa fue la apuesta. Y en estricto rigor fue cómo podemos hacer de generar una oferta tanto de servicios como de productos que apunten a ahorro de agua, a uso eficiente de agua dulce
y de ahorro y uso eficiente de energía. Así parte el sueño de poder venirnos a Río Bueno con este Riego Bueno. Riego Bueno es una empresa que busca la sustentabilidad. Para ustedes es fundamental, ya que esa es la línea comercial, pero también hay una motivación interna, o sea, por un lado está lo comercial y por otro lado también la motivación personal. ¿Cómo nace esta idea? Hay tantas ideas de negocio. ¿Por qué fue esta, particularmente en una ciudad que está aún en pañales en relación al tema del medio ambiente, el cuidado, la biodiversidad? Nosotros estamos convencidos, ambos los que integramos Riego Bueno, que la única posibilidad es un camino basado en la sustentabilidad, basado en el cuidado del medio ambiente, en que los productos que nosotros ofrecemos y las tecnologías que ponemos a disposición del mercado sean amigables en el sentido que no destruyamos nuestro patrimonio ecológico para que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos tengan también la posibilidad de contar con algo mejor y no con algo peor, porque el camino iba en retroceso amplio, ¿no es cierto? Iba una carrera loca por la destrucción. Hoy día nosotros estamos tratando de hacer todo lo que podemos dentro de nuestras posibilidades para contribuir a eso, a que la gente valore, cuide el medio ambiente, evite desde las basuras, ¿no es cierto?, la separación, el que se genera, que no contamine y que no elimine CO2 al medio ambiente, que haga uso eficiente de la energía eléctrica. Por ejemplo, en los ecosistemas terrestres, los cambios en la cobertura de la Tierra han sido el generador de cambio más importante. Por ejemplo, la transformación del bosque para usos agrícolas. Sin embargo, la pesca y especialmente la sobrepesca han sido principales factores desencadenantes de la pérdida de biodiversidad en los sistemas marinos. En términos generales, los principales factores que desencadenan la pérdida de biodiversidad son la modificación del hábitat, por ejemplo, la fragmentación de los bosques, la introducción y propagación de especies exóticas invasoras fuera de su área de distribución habitual, la sobreexplotación de los recursos naturales y la contaminación, especialmente la provocada por el uso de los fertilizantes, que se traduce en un exceso de nutrientes en los suelos y el agua. ¿De qué forma el SAC ha tratado de poder educar a la población, primero en este sentido? Segundo, ¿qué se está haciendo en relación a estas especies que no son propias del territorio y que han afectado, por ejemplo, como el bisón, que ha sido una especie introducida, a nuestra fauna y nuestra flora, obviamente, también del territorio regional? Así es. Bueno, como bien tú dices, todos los países están expuestos y tienen presiones sobre sus países de especies exóticas. No solo de especies exóticas, aquí estamos hablando de animales, también hay enfermedades exóticas, ¿no es cierto?, que se pueden introducir y que no las teníamos, que no las conocíamos. Y Chile, por supuesto, siendo un país bastante cubierto, bastante protegido, ya sea por la cordillera, por el desierto en el norte, por el mar, igual tenemos algunos problemas sobre la introducción de algunas especies exóticas que, como bien tú dices, se introducen para un fin económico, pero si eso no es rentable a veces se dispara, ¿no? Se van y se meten en el ambiente creando serios daños. Y básicamente serios daños porque muchas de ellas no tienen depredadores naturales, que es lo lógico, que es el equilibrio que mantiene siempre la naturaleza. Y en ese sentido no queda otra alternativa que tratar de controlarlas, no de erradicarlas, porque ya es muy difícil erradicar una especie que ya se ha introducido, una especie exótica. El daño que nos provocan esos animales introducidos son bastante grandes. El caso del bisón es uno de los temas más fuertes, puesto que el bisón es un gran depredador, ¿no? Es un depredador que incluso puede llevar a extinción de ciertas especies autóctonas nuestras, puesto que actúa básicamente en la reproducción. Se comen los huevos, por ejemplo, de los pájaros, por decirte, ¿no? Ahí está actuando inmediatamente en la reproducción de esos animales. Yo creo que
debemos, y el SAC está preocupado de esa especie exótica, con programas específicos o bien con algunas medidas específicas, como por ejemplo otra especie que está acá son los jabalíes. Nosotros aquí en la región yo creo que tenemos dos grandes problemas. Uno que es el bisón, que lo tenemos, comillas, controlado por ahora. Estamos haciendo una campaña multirregional, ¿no es cierto? En este momento se ha incorporado la región de los lagos y la región de la Araucanía un programa bien interesante para poder controlar el bisón. Y por otro lado tenemos los famosos jabalíes que han ingresado desde la Argentina, han habido criaderos acá, se han soltado y tenemos también una predación o una más bien destrucción de algunos terrenos, algunas cosas con los jabalíes. En ese sentido, nosotros está permitida la caza de esos animales, ¿no? Se pueden cazar y o hacer programas bien específicos para su control. Los recientes cambios climáticos han tenido ya repercusiones importantes sobre la biodiversidad y los ecosistemas de algunas regiones. A medida que el cambio climático se intensifique, los efectos negativos sobre los servicios de ecosistema superarán en muchas partes del mundo a los beneficios que se pueden derivar. Por ejemplo, una temporada de cultivo más larga. Se prevé que el cambio climático aumente el riesgo de extinción de especies, inundaciones, sequías, reducción de la población y epidemias. Muchos de los generadores de cambio que afectan a la biodiversidad tienen en la actualidad una influencia mayor a la que tuvieron en el pasado y además se dan simultáneamente. Las múltiples amenazas podrían tener efectos drásticos e inesperados sobre la biodiversidad, ya que la exposición a una amenaza con frecuencia hace que una especie sea más vulnerable a otras amenazas. Los factores que contribuyen a la extinción pueden ser el ámbito tanto local como mundial y tener efectos inmediatos o a largo plazo. Por ejemplo, la extinción a causa de la pérdida de hábitat puede ser rápida para algunas especies y durar cientos de años para otras. A la espalda está el río Bueno. En la medida que la gente, y eso es también contradictorio y es como preocupante, la gente viene para acá, pasean, pasan una tarde agradable y como en agradecimiento al río y a la ribera y al entorno, dejan sus desechos aquí. Pero resulta que la botella plástica, el envase de lo que consumieron, no es parte del entorno natural. Por lo tanto, está afectando la biodiversidad. ¿Pero por qué? Porque bueno, el plástico no es parte de la vida de esos organismos que están a ras de suelo, no es parte del entorno de un pájaro silvestre, de nada de eso. Por lo tanto, cuando tú vas a un parque, vas a un río y alteras la convivencia de animales o sacas un árbol, estás afectando un sistema que a la larga te va a afectar a ti, sí o sí. ¿Cómo se habita y se puede tener coexistencia en armonía? O sea, ser humano, desarrollo y flora y fauna o medio ambiente, porque se lo decía al inicio, el desarrollo ha sido gigante en nuestro país y en nuestro planeta en particular. Cada vez nos simplificamos más la vida, buscamos elementos que sean más sencillos de procesar, pero también hay un elemento que es fundamental, la vida salvaje, la naturaleza, lo que es la biodiversidad. ¿Cómo finalmente podemos habitar y coexistir en armonía? Mire, es más fácil de lo que uno cree. Lo que pasa es que tenemos que cambiar el concepto de querer todo, hoy día, ahora, ya. Entonces la gente tiene como una percepción, da la impresión de que la gente se siente feliz consumiendo cosas que evidentemente no necesita. O sea, tú no puedes comprar lo que quieras. Yo creo que hay que cambiar un poco el paradigma. Compra lo que necesites. Y cuando uno cambia ese paradigma, te das cuenta que tus necesidades son mucho menos. Y cuando uno tiene menos necesidades, también contaminas menos. O sea, los grandes países desarrollados también son grandes consumidores y también son grandes contaminantes para el planeta, ¿ya? Entonces, desde cosas como muy simples, alimentarse con lo que tu cuerpo necesite y no en exceso, porque la medida que te alimentes en exceso, estás contaminando más, estás ingiriendo alimentos que en demasía, que de paso van a afectar tu salud,
pero visto desde el punto de vista ambiental, estás necesitando más energía, más agua, y tienes una cadena en torno a ti, una cadena de contaminación ¿cuánto se llama? Una huella de carbono mucho más alta. Entonces, desde algo tan simple como tu alimentación hasta tus hábitos diarios de vida, tienen que ver con vivir en armonía. Y tú me lo planteas cómo lo podemos hacer. Por ejemplo, un pequeño agricultor, integrar los cursos de agua, los pequeños bosques o bosquetes que pueda tener en el campo, y hacer agricultura en función de esos elementos. ¿Me entiendes? ¿Cómo lo puede hacer un agricultor mediano? Exactamente igual. Y no arrasar con el bosque para tener más pradera, si ese bosque le está generando cientos de miles de aspectos positivos para el ganado. ¿Ya? Entonces, cuando tienes una pampa de 500 hectáreas y no dejaste ni un árbol, más temprano que tarde, eso te va a causar problemas. Era mucho más interesante haber dejado bosquetes, zonas de conexión del bosque con la pradera. ¿Para qué? Para armonizar el modelo productivo. O sea, desde la explotación minera hasta la producción acuícola y agrícola, tú puedes desarrollar modelos. Si la agroecología o el cuidado del entorno no tiene que ver con no comamos nada, no hagamos nada y en realidad vivamos desnudos como hace en 2500 años atrás o como algunas tribus en Perú o la Amazonía en general. No, tiene que ver con un desarrollo, pero armónico. Trayendo esta situación a nuestro país, Chile particularmente, es un país con características geográficas que lo dotan de una rica biodiversidad al presentar distintos tipos de climas que favorecen el surgimiento de especies únicas y endémicas, contando aproximadamente con 31.000 especies nativas entre plantas, animales, algas, hongos y bacterias, que se despliegan por todo el territorio nacional, expresando una biología particular y desarrollándose en una amplia gama de ecosistemas distintos, tales como los ecosistemas marinos, costeros, terrestres e insulares. Debido a su alto endemismo, en la zona centro y sur del país se le ha denominado a esta zona como punto caliente o hotspot, cuyo término alude a un territorio con una importante concentración de biodiversidad, siendo uno de los 35 hotspots mundiales de biodiversidad, según el Ministerio de Medio Ambiente. Yo creo que, primero que existen las necesidades de las personas por buscar una solución a sus problemas. Y probablemente, si uno quiere decir el acierto, ¿no es cierto?, la sintonía, ha sido que nosotros les entregamos las soluciones para esas inquietudes y esas problemáticas que ellos tenían y que tienen y que mucha gente tiene en distintos ámbitos, a nivel doméstico, a nivel de su trabajo, a nivel de su empresa, de su casa. Entonces, ha sido esa la sintonía. Oye, tú tienes un problema, sí, ven acá, nosotros tratamos, nos ponemos las camisetas y vemos cómo podemos solucionar tu problema de una forma amigable, porque muchas veces las soluciones son complejas para uno, ¿no es cierto?, y no son aplicables. Entonces tratamos de hacer que sea una o varias soluciones amigables y la persona elige la que le acomoda, la que está cerca de sus posibilidades económicas de adquirir. Bueno, la división de recursos naturales fundamentalmente tiene una difusión fuerte del tema fauna silvestre, ¿no? Nosotros hacemos capacitación a personas, a profesionales o a todas las personas que nos soliciten esto. También hay un programa que es con el ¿cómo se llama esta fundación? La Fundación Integra, que se llama Sal Educa, que va fundamentalmente dirigido a los niños y a los niños de jardines infantiles, ¿no? Estamos absolutamente convencidos, yo personalmente absolutamente convencido que el cambio es lento pero seguro si actuamos con los niños, ¿no? El cambio es lento pero muy seguro si nosotros actuamos a nivel de los niños y los hacemos entender un poco lo que es convivir con los animales de nuestros autóctonos, de nuestra fauna. No mirar al zorro como un enemigo, ¿no? Tampoco como un amigo, con un amigo respetuoso, con un respeto mutuo. No mirar al puma como un enemigo también, etcétera. Y de qué manera podríamos ser más amigos de los animales. Eso es un poco lo que hace el SAG. Y en esta región, especialmente en los últimos 4 años,
le hemos dado súper alto énfasis a la relación con las escuelas rurales, con la gente de la ruralidad, con los chicos en las escuelas rurales, que, o sea, yo te digo, es increíble lo que captan los niños y lo que tú aprendes de los niños en un momento dado cuando estás en estas reuniones, ¿no? Ellos te van diciendo, yo lo he visto, lo veo y se comporta así, de allá. Es espectacular. Así que eso es lo que nosotros hacemos. Y yo creo que el único camino seguro, ¿no? Aún así, por supuesto, la capacitación, etcétera, de toda la gente, estamos disponibles. Pero como te digo, camino lento pero seguro son los niños, para mi gusto. Casi el 25% de las especies nativas de Chile son endémicas, es decir, que solo se encuentran en su territorio y en ningún otro lugar del mundo. Concepto diferente al de especies nativas, que se refiere a aquellas especies que son originarias del lugar en donde habitan, pero sí pueden encontrarse en otros lugares, en países vecinos, por ejemplo. También debe hacerse mención a las especies exóticas, que corresponden a aquellas especies de origen foráneo que han sido introducidas en nuestro territorio principalmente por el ser humano, que ya sea de forma voluntaria o accidental, han logrado adaptarse y sobrevivir de forma autónoma. No obstante, estas especies pueden causar impactos negativos, pudiendo transformarse en una especie exótica invasora, que contribuye a una amenaza para la biodiversidad que es originaria del lugar. ¿Cómo ve el Chile de hoy en materia de medio ambiente en unos 10 o 20 años más? Usted que se maneja y trabaja fuertemente lo que tiene que ver con el área ecológica, en lo medioambiental y en proyectos sustentables. ¿Cómo ve hoy lo que va a ser en unos 20 años más, por ejemplo? O sea, de hecho, uno de los grandes problemas de la región es la pérdida de biodiversidad. Si bien Chile no es el campeón en pérdida no digamos que esté libre de pecado, en ningún caso. Es cosa de, por ejemplo, la 8ª región, que hoy día el panorama es prácticamente pino y eucaliptus. ¿Y por qué eso es relevante? No es que uno deteste el pino o el eucaliptus, pero restringe la biodiversidad. ¿Qué es lo que crece debajo de un bosque de pino o de eucalipto? Prácticamente nada. ¿Qué es lo que crece bajo un bosque valdiviano? La vida, ahí está todo. Si tú recorres una reserva de bosque valdiviano, te vas a dar cuenta centenares de plantas en los diferentes estratos. Sotobosque, arbustiva, ornamentales, viven decenas de animales, muchos de los cuales ni siquiera vemos a diario, ni siquiera los vemos. Y abajo la reserva en la capa, digamos, de suelo orgánico, ¿para qué decir de la riqueza que hay ahí? Y en un bosque de pino no tenemos eso. Y ahí sale una consecuencia, te digo, directa con asentamientos urbanos. Si tú tienes una ladera, en el final de la ladera pasa un río, y esa ladera la despoblaste de bosque nativo y plantaste pino y eucalipto, ese río va a tener una tasa de crecimiento cuando haya temporales o lluvias normales mucho más rápida que si hubiese tenido bosque nativo. ¿Por qué? Porque en realidad el bosque artificial o introducido no tiene la dinámica de un bosque natural, en la cual el agua cae, chorrea por el árbol, llega al suelo y pasan horas, o pueden pasar en algunos casos días, antes que llegue al curso de agua. En una zona intervenida de suelo pelado o bosque artificial, eso se reduce a 1/3, en un 90%, en un 80% y quizás más. ¿Y cuál es la consecuencia? Que en tiempo récord el agua que cae ya la tiene en el curso de agua, con una alta tasa de crecimiento. Más abajo hay asentamientos urbanos que se ven inundados. ¿Quién paga eso? Entonces, cuando tú haces una acción de intervención, no crees que es gratis. Nunca es gratis. Alguien va a pagar por eso. Y el Estado muchas veces va a tener que asumir eso. Entonces, es mucho más económico que el Estado tome un rol preventivo y evitar asentamientos en sectores de riesgo a que después pague las consecuencias. Mi nombre es Rodrigo Pineda, trabajo en este maravilloso lugar que es la Reserva Costera Valdiviana y el Parque Nacional Alerce Costero. Dependiendo de la época del año podrán disfrutar de sus olores más intensos, colores y aromas que no son los mismos en primavera, no son los mismos en invierno, no son los mismos en verano. أنا في البارك Valdivia. L'ho dati come delle male support.
בסוף הגענו וראינו יער מטורף עם עצים זקנים, חלק בני 2,000 שנים, חלק בני 500 שנים. המזג האוויר גם היה קצת מוזר, אבל זה היה מאוד נחמד להשתלב איתו. בהתחלה היה גשום, אחר כך פתאום יצא השמש, לשמוע את כל הבעלי חיים, לראות בעלי חיים רצים על השביל, לשמוע את הציפורים. זה ממש להתחבר לטבע, וזה היה כיף, זה משהו שכיף לבוא ולראות ולהתחבר. En esta parte del mundo, digamos, en esta zona de lagos y volcanes, podemos disfrutar de su flora, su fauna, que es única en el mundo, dado que esta cordillera fue una isla biológica. Cada turista que nos ha visitado se ha ido maravillado sabiendo algo más de la flora y fauna de este lugar del planeta. הייתה לי חוויה ממש מיוחדת ביער. החוויה של המזג האוויר והגשם שנוגע באדמה ועולה הריח של האדמה הרטובה. היה ממש יפה לראות את הפרחים, פרח ורוד יפה על העץ. היה כיף לשמוע את הציפורים ולראות את החיות הולכות על השביל. Los invito a vivir la experiencia del sur de Chile junto a su flora, su fauna, que es única en el mundo. Se van a llevar una experiencia que va a quedar en su corazón por el resto de su vida. Concejal, bueno, en materia de medio ambiente hay una situación que ha complicado bastante a los riobeninos, en particular lo que tiene que ver con el río Contra. Hemos visto cómo se ha destruido este lugar, particularmente por una ley también que aplica con relación a los derechos de agua, y hoy día el río Contra prácticamente es inexistente, a diferencia de las aguas y las lluvias típicas de invierno. Usted, como concejal, entre usted y otro concejal más y el parlamentario Marcos Ilavaca, hicieron un trabajo bastante fuerte en relación a este tema. Quiero que nos cuente un poco cómo fue este proceso y de igual manera cuál fue la respuesta final. Bueno, ese es un trabajo que se está haciendo junto con Javier Rossi y la oficina parlamentaria de Marcos Ilavaca, donde fuimos y constatamos todo lo que estaba pasando en el Salto del Contra. Cabe señalar también que este es un proyecto del año 2012. En el 2012 se construyó un dique por una empresa privada donde hizo una central de paso pequeña, se habla de pequeño. Y mucha gente reclamó al respecto y fuimos a contratar. El dique se subió más de lo que estaba dentro del proyecto, 30 centímetros por lo menos, y el caudal de agua que recibe para producir electricidad es mucho más por lo que cae por el salto. El Salto del Contra es una belleza natural de nosotros como riobeninos que se ha destruido. Si hoy día vamos y contratamos en presencia eso, uno lo puede ver en la realidad de qué es realmente lo que pasó. Bueno, esta investigación se hizo con Javier y con Marco. Fuimos al lugar, grabamos el tema del Salto del Contra y se hizo una denuncia a la DGA. La DGA respondió, hay una investigación de por medio que estamos esperando cuáles van a ser los resultados. Pero la denuncia la hicimos estando en presencia y viendo qué realmente sucede con una de nuestras bellezas naturales de la comuna de Río Bueno. Nos encontramos hoy día en el Salto del Río Contra, uno de los paisajes más hermosos de la comuna de Río Bueno, y hemos denunciado con el tiempo en la oficina del diputado Ilavaca la intervención de este salto hermoso. Hoy día no es posible que una central de paso pequeña, por lo pequeño que sea, ha destruido uno de los hermosos paisajes que tiene Río Bueno. Todo aquello que permita que la cantidad de agua se mantenga en el río es relevante. Y eso es lo que mantiene una diversidad bastante grande, especialmente desde el río Salto, desde el Salto hasta el río Bueno. Con la resolución de la DGA esperemos que esto rebaje al 50%, se pague la multa y podamos entrar también al Tribunal Ambiental con la investigación completa del cauce del Contra, porque en las últimas investigaciones que ha hecho la misma DGA descubre que hay también uso ilegal de aguas río arriba. Es decir, si tú quieres proteger el Salto por interés turístico, tienes que asegurarte que haya agua. Y eso implica regular las tomas de agua o el uso que se está haciendo del agua, como de que el agua que sale de las nacientes pueda seguir esa surgencia. Entonces es todo el cauce y es regular también
los tramos que están deforestados a lo largo de nuestra costa. Hemos tenido la oportunidad de seguir muy de cerca esta denuncia. Oficiamos la DGA y logramos que se multara a una de las empresas responsables. Quizás las autoridades municipales trataron de disminuir la gravedad del asunto, pero ya sabemos por las voces de vecinos, profesionales, expertos y autoridades locales que el río Contra está en grave peligro. Por eso no descansaremos hasta tener respuestas concretas que permitan devolver el afluente de este importante río a sus dueños originales, todos los ríos bueninos. Lejos de cifras de estadísticas y una pujante economía, estabilidad política y social. Chile es el único país en el mundo que tiene privatizadas sus fuentes de agua Y su gestión. Éramos felices hasta llegar al 2000. Llegando al 2000, nosotros empezamos con nuestros problemas porque empiezan a plantarse los cerros y empezaron a bajar la cuota del agua a los que estamos abajo. Porque usted antes podía mirar nuestros cerros, habían animales, hoy en día nada. Simple, usted iba a la vuelta del esquina, tiene un quesito de vaca, sí señora. Llévelo. ¿Tiene lechecita para quiere hacer un manjar o quiero sacar mantequilla? Hoy en día no hay nada, todo hay que comprarlo. Todo el agua que sale desde la lavadora se va recopilando, la lavaplatos, se unen y llega hasta acá. Y ahí la pueden ver que tiene hasta... Ahí le voy a sacar una muestra. Está muy profundo. Si hay una emergencia, tiene para el baño, para el uso. Pero de alguna forma hay que reutilizarla acá, ¿no? Es que no hay más alternativa, hijo. No tengo plata para comprarme el agua de consumo, que muchos pueden, claro, ellos tienen. Compran el agua para el consumo humano, pero acá no tenemos. No, realmente no tenemos. En una gran parte de nuestro territorio, privilegiado por sus nutridas fuentes de agua natural, son obligados a defecar en bolsas plásticas, Bañarnos por presas. Arrendar agua. Comprar el agua. En una libre competencia. 10 litros de agua una vez a la semana. Una vez a la semana. ¿Por semana? ¿Una vez por semana? O sea, el agua dulce está en manos de La megaminería. La agroexportación. las hidroeléctricas, Las forestales. la conjura perfecta entre el poder público y los intereses privados. La Constitución Política del año 1980, fraguada en dictadura, En su artículo 19, numeral 24 señala, comillas, los derechos de los particulares. de los particulares sobre las aguas de los particulares sobre las aguas, Reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad, sobre ellos. Nunca entendí eso. Este artículo fue promulgado en octubre de 1981. Para variar. El Código de Aguas mercantiliza, separa la propiedad del agua del dominio de la tierra, la reconoce como un bien público, pero también como un bien económico. Concede los derechos de aprovechamiento de aguas
a los particulares de forma gratuita y perpetua. Gratuita y perpetua. Gratuita. Perpetua. Y ha sido perfeccionado. Perfeccionado por cada uno de los gobiernos democráticos hasta el día de hoy. No, es que usted no puede ocupar 20 cubos más de agua porque es lo que le corresponde. Usted no puede consumir más de 40 litros de agua. Así, a nosotros, a los más chicos y a los grandes, ¿qué le decimos? Inventemos una ley para que sigan regando. Inventemos una ley para que se le hagan acumuladores gigantes. ¿Y nosotros qué? Con suerte tenemos un estanque. Toda la comuna y el pueblo en general estamos sin agua, y el agua es la acumulativa aquí en estas piscinas. ¿Por qué nosotros no podemos tener derecho al agua? ¿Por qué tienen que ser los señores empresarios los dueños del agua? Si aquí hay acumulativos de agua, en otros lados hay más, plantando y siguiendo sacando el agua y agotando nuestras napas de nuestra agua, de nuestro río. Y sin embargo nosotros, los pobladores, tenemos que estar tomando muchas veces agua en camiones de aljibes, cuando debemos tomar un agua natural, un agua pura. Y yo creo que esto es profundamente patriarcal, aunque me maten por ahí, pero porque es para el monocultivo, es para el lucro. Una mujer diría, bueno, esto lo voy a repartir para las huertas de mis compañeras, para poder tener mis plantitas medicinales, mi bonito jardín. Tienen dos miradas, la mirada de un hombre y la mirada de una mujer. Y ahora solo la mirada, la que predomina, es del patriarcado, del lucro, de la usura. ¿Quién se ha favorecido de esta institucionalidad? Los políticos, los grandes empresarios. Vemos lugares secos, empobrecidos, de pequeños campesinos, agricultores, y otros lugares vergel verde, donde parece que nunca ha estado presente la sequía o la escasez hídrica que nosotros llamamos. Aquí en la provincia se roba agua. Y siempre se disfraza con eufemismos típicos de los chilenos. La usurpación del agua. Las comunidades del norte hoy día se enfrentan con la mega minería química a cielo abierto por agua. Las comunidades del centro se enfrentan con el modelo agroexportador también por agua. Las comunidades del sur se enfrentan con el modelo forestal y con las famosas hidroeléctricas también por agua. Y finalmente todos los ciudadanos del territorio hoy día pagamos las tarifas más altas de América Latina por el consumo de agua potable. Y hoy día cuando usted le roba el agua a comunidades, particularmente a comunidades pobres, destruye el tejido social, hipoteca la vida de las personas y provoca una migración feroz desde el campo hacia la ciudad. Si uno mira la composición territorial del país, todas las ciudades están construidas en torno a los cursos del agua. Del agua depende la vida, del agua depende el funcionamiento de las economías locales. Lesa humanidad. Lesa humanidad. El agua es un bien natural indispensable para la vida humana. La vida de los vegetales. El funcionamiento de los ecosistemas. El desarrollo de las economías locales. Un derecho irreductible y un bien común. Es decir, los beneficios de unos y unas son también los beneficios de los demás. Estamos todavía a tiempo de tomar conciencia para devolver nuestros recursos naturales y tomar un mejor uso de nuestros recursos naturales. Que se cumplan las leyes, pues. Que cambien el código del agua. O una constitución nueva para que regule de otra forma la distribución del agua en nuestro territorio. Pues hagan justicia, porque tenemos derecho a una vida digna, una vida como corresponde, con uso público, que sea el agua dirigida para los campesinos, pobladores, agricultores,
que tengamos el mismo derecho, ojalá más que los señores empresarios, aunque no tengamos plata, pero tenemos la dignidad, porque somos padres de familia, tenemos hijos, tenemos nietos que necesitan el agua, necesitan la tierra, necesitan la salud. Y nos estamos levantando, nos estamos organizando, y esa es la noticia, que las cosas ya no van a seguir iguales, porque nosotros hemos decidido que no sean así. Yo me alcancé a bañar en el río, a ducharnos en el río, como decimos muchas veces. No conocí la playa cuando estaba chica, pero conocí el río. Hoy en día no, mis sobrinos, los niños de hoy no conocen el río, un piquero, no conocen ni ir a pescar un pejerrey. Yo tengo fotos no hace mucho bañándome en este río. Sacábamos ranas, camarones, en este río habían camarones, y no hace mucho. A pesar que dicen que somos los mejores de Sudamérica y todo eso, es una mentira. Somos muy falsos. En este país lo único que se ha demostrado es la mentira. Mentiras, falsedades. Ese es nuestro dolor y nuestra pena. ¿Somos secos? ¿Somos secos? Estamos secos. Estamos secos. Estamos secos. Secos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es Chile? ¿Somos un país sin pueblo? ¿Solo viven políticos y empresarios en nuestro país? No. 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 No, 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 no. 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 Los unos nos ponemos en el lugar de los otros. O sea, esto parte desde, o el cambio de la mentalidad parte desde cambiar una simple ampolleta de ahorro energético hasta un panel fotovoltaico o el cambio total de nuestros sistemas de calefacción. O sea, estamos hablando de un abanico bastante amplio. Podemos hacer cambios desde algo muy básico. Sin duda, o sea, la persona que dice, mire, yo tengo una ampolleta antigua, no sé, de 75 watts, con un sistema de un filamento que se calentaba y que alumbraba, y lo puede cambiar por muchísimas ampolletas teniendo el mismo gasto y con un nivel de iluminación muy grande. O sea, si uno alumbraba a lo mejor 3 por 3 metros, 9 metros cuadrados con esa ampolleta, a lo mejor hoy día van a ser 10 veces o 15 veces o 20 veces más gastando lo mismo. Entonces ahí entra uno un poco en lo que es eficiencia energética, hacer más con menos, ¿no es cierto? Ilumino mucho más, gastando mucho menos lucas y permitiendo que otra persona también pueda ocupar esa energía que produce la compañía y alcance para más personas. ¿Por qué crees que cuesta tanto, o viene más bien de un problema cultural, el que no entendamos que nuestro ecosistema, el cuidado de los recursos naturales, el cuidado de los cursos de agua, el aprovechamiento energético eficiente, lo que tiene que ver con la mejor utilización del suelo, ha costado tanto entenderlo, ha costado tanto comprenderlo, cuando ha sido evidente el daño que básicamente nosotros también hemos sido grandes responsables? ¿Por qué ha costado tanto entender este concepto que a veces es tan básico por lo demás? A ver, a lo mejor te lo explico de esta manera. Sustentabilidad antiguamente se veía como desde el punto de vista de ocupar los recursos para un beneficio económico. Y hoy día integra un beneficio social y una mantención y mejoramiento del medio ambiente. Entonces, sin duda, yo no puedo surgir si me peleo con mis parientes en la casa, con toda la familia, con el núcleo. Es difícil poder tirar para arriba. Si además yo pesco mi casa y quemo mi pieza porque estoy con pataleta, más difícil de surgir, porque tener una pieza quemada que voy a tener que reconstruir, digamos. Entonces yo creo que empieza a haber un cambio desde ese punto de vista, de que existe una mayor tolerancia a cuidar los recursos, a no porque no me están mirando ir a botar una bolsa de basura al patio del vecino,
empieza a haber ese cambio, que es importante, es una conciencia, es una forma distinta de ver la vida, y lamentablemente parece ser que cuando las condiciones son muy adversas, un terremoto, ¿no es cierto?, una situación desventajosa, uno recién se une y empieza a mirar diferente. También se ven los que tienen el corazón pequeño y que en esas condiciones son más mezquinos y empiezan a especular con los precios, a hacer situaciones que dañan a muchos. Pero yo diría que me quiero quedar con ese enfoque positivo, que la mayoría de la gente busca tranquilidad, prosperar y lo mejor para sus hijos. Tú no solamente vendes soluciones, sino también las aplicas claro, en tu vida diaria, sí, en tu vida común. ¿Es fácil hacerlo? Es sencillo, o sea, sencillo porque, no sé, yo creo que la mayoría de las personas tienen un calefón. Entonces nosotros pasamos del calefón a cosechar radiación solar, cosechar sol, no sé si lo quieren decir así, esos rayitos de sol, concentrarlos en un colector con agua y que nos genera agua caliente para poder bañarnos, para poder ocuparlo desde el punto de vista de agua potable sanitaria, el lavaplatos, ¿no es cierto?, las duchas, los baños, en el caso de las lecherías, como tú mencionabas delante, lavar los estanques de acero oxidable, se almacenan productos lácteos. Entonces, todo eso lo permite, por ejemplo, y es sencillo. En el programa del día de hoy pudimos conocer sobre la importancia de la biodiversidad. Conocimos sobre especies que habitan y cohabitan con nosotros, coexisten. La pregunta es la coexistencia en armonía. También pudimos conocer cuál ha sido la acción del ser humano en todas estas materias. Lo más importante es llamar a la reflexión, a que usted que está en su casa aprenda y conozca sobre estas materias, que le enseñe a las futuras generaciones y que este tipo de programas sean programas obligados a poder ver. Lo invitamos a seguir, por supuesto, a través de San José Alcudia. Esto fue Planeta en Crisis.